Bien, entonces vamos a seguir con la propuesta de Aaron Piotrowski y vamos a ver por qué se optó por el nombre en cuestión. Dice, el nombre error fue elegido para corresponder con otros errores de PHP. Los errores no fatales detectados por PHP continúan lanzando warnings y notices. Lo que ya vimos, acuérdate que los warnings y notices se conocen como errores no fatales. ¿Por qué? Porque esos no detienen la ejecución del script, mientras que los errores fatales son lanzados como error exception, es decir, como excepciones de tipo error, por decirlo de una manera. Cuando yo digo error exception se refiere a lanzar excepciones de la jerarquía error. Nada más que aquí ellos los nombran como error exception. Dice, conceptualmente, ambas condiciones son condiciones de errores detectadas por PHP. Efectivamente, los errores fatales y los warnings y notices pues no, siguen siendo condiciones de error detectadas por PHP. La única diferencia es que para algunos errores la ejecución del script puede continuar desde donde ocurrió el error. Tal es el caso de warnings y notices. El nombre técnico es warning errors y notice errors, pero pues normalmente los conocemos como warnings y notices. Entonces, estos dos, warnings y notices, se caracterizan porque pues puedes continuar la ejecución del script desde donde continuó el error. En cambio, para otros errores, no es posible que la ejecución continúe desde el lugar donde ocurrió el error, por lo que en su lugar debe lanzarse una excepción. Entonces ya vimos, pero también ya sabemos que con un try catch podemos continuar la ejecución donde nos quedamos hasta cierto punto. Dice, aunque este nombre también puede causar cierta confusión a los usuarios, otras opciones de nombre, por ejemplo como failure, fallo, no parecen apropiadas. Y luego dice, es probable que los usuarios utilicen el término uncount error en sus búsquedas, minimizando el solapamiento con los mensajes de errores no fatales. Entonces, pues eso se detectó o se eligió mejor por uncount error que por uncount failure. Y luego dice, Thorable error, type error y parse error serán interfaces o clases incorporadas, por lo que los usuarios ya no podrán crear clases con esos nombres exactos. Pues obviamente pues eso es lógico. Dice, aún será posible utilizar esos nombres dentro de un namespace no global, pero ya no hemos visto nosotros, todavía no hemos visto lo que es los namespace. Ya después lo vamos a ver. Entonces, como resumen, ya después vamos a retomar de nuevo esto. Como resumen, no todos los errores fueron convertidos a errores favorable en PHP 7, sino simplemente los E-error, que quieren decir fatal errors, y los C-recuperable errors, es decir, errores fatales recuperables. Algunos errores siguen sin poder detectarse, es lo que te decía. Pues como dice por acá, déjame abrir mis diagramas. Por acá vamos a ponerle PHP diagrams. Nos vamos a los niveles de errores. Sabemos que estos son los errores fatales. E-error, E-core error, E-compiler error, E-user error, E-recuperable error. Algunos se pueden capturar, pero muchos otros siguen sin poder capturarse. Por ejemplo, como ya vimos, un E-compile error no se puede capturar porque esto es generado por el motor de Cent, lo que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, tampoco podemos capturar un E-compile warning porque estos son generados igual por el motor de Cent. Y por ejemplo, un error fatal, por ejemplo, de fugas de memoria, más bien un problema de localización de memoria, pues tampoco se puede capturar porque ya son errores muy críticos. Por ejemplo, también un E-core warning tampoco se puede capturar porque es generado por el core de PHP. Un E-core error, por ejemplo, tampoco se puede capturar porque es generado por el core de PHP. Entonces, pues, estos errores fatales son errores fatales y algunos de estos sí se pueden capturar, por ejemplo, un type error, pero hay algunos que no se van a poder capturar. Pero pues eso no es problema porque estos errores, pues ahora sí que ya son generados por PHP, por el núcleo de PHP o por Cent, y ahí ya no podemos hacer nada. Entonces, pues para esos errores no nos debemos preocupar que no los podemos capturar porque ya no dependen de nosotros. Pero los que dependen de nosotros, pues sí que los podemos capturar. Fíjate, algo que tienes que tener en cuenta es que la clase error,
la que tenemos por acá, déjame abrir. Error class PHP. Vamos a abrirla, pum, la abrimos. Y ponemos la otra, error exception PHP. La abrimos por acá. Es esta. No, ya la cerré. Vamos a abrirla. La ponemos por acá. Y ahí la tenemos. Fíjate cómo aquí tenemos dos clases diferentes. Tenemos la clase error. Vamos a poner, te recomiendo siempre que veas la documentación en inglés, porque es la más completa. A veces si la ves en español le quitan cosas, así que yo lo cambié a English. Entonces dice error es la clase base para todos los errores internos de PHP. Eso ya lo vimos y actualmente implementa la interfaz Thorable. Y ya te di el contexto de por qué y por qué se hizo. Y luego también tenemos esta de error exception. Si tú recuerdas, nosotros vimos el término de error exception, pero no. Sí existe el término error exception, pero también existe el término error exception para referirse a esta clase de error exception. Entonces la nueva clase error, esta que tenemos por acá, no debe ser confundida con la clase error exception, la que tenemos justo por acá, porque fíjate cómo está hereda de exception. Esta de error exception ha sido usada clásicamente como un medio, como un dispositivo para convertir errores fatales de PHP 5 en objetos de exception con significado simbólico. Entonces este error exception básicamente sirve para convertir algunos errores. Aquí vemos un ejemplillo rápido que me parece que ya te lo había enseñado. Entonces pues esto es para convertir algunos errores a excepciones. Pero la clase error es completamente diferente. Eso es la clase base interna de todos los errores de PHP. Entonces no te confundas. Hay una clase que se llama en sí mismo error exception para convertir y otra muy diferente que se llama error. Fíjate, por ejemplo, ya te he enseñado el error. Dice, PHP cambia cómo los errores son reportados por PHP. Dice, en vez de reportar errores de la manera tradicional, como lo veníamos haciendo y como ya lo vimos, ahora son reportados lanzando error exception. Pero aquí error exception no hace referencia a esta clase. Fíjate cómo si abrimos el enlace, pues hace referencia a la clase error. Entonces por eso te dice que no hay que confundirse. Por aquí te puede tentar que hace referencia a error exception, pero aquí no. Aquí error exception quiere decir que va a lanzar excepciones de la clase base error. Entonces aquí no te confundas y para que lo consideres. Y luego siguiendo con los resúmenes dice, en resumen, ¿cuál fue la finalidad de Thorable? Dice, en las versiones anteriores de PHP solo podíamos manejar excepciones. Aquí viene la respuesta. Solo podíamos manejar excepciones. No era posible manejar errores. Lo que te decía, los errores sí o sí mataban el script si se trataba de un e-error o de un e-recuperable error. Esos te mataban el script. No era posible manejar errores como tal. No te podías recuperar de ellos. Te mataban sí o sí el script. A excepción de que no fueran un warning y un nores. Porque acuérdate que nores y warning esos no matan el script. Esto es haciendo referencia a esos errores que mataban el script. Dice, en el caso de un error fatal, solía detener la aplicación completa o alguna parte de la aplicación. Para superar este problema, PHP 7 añadió la interfase Thorable para manejar tanto excepciones como errores. Entonces, a pesar de que se hizo un desastre con la interfase Thorable, fue un desastre para bien, porque ahora tenemos la posibilidad de cachar un error fatal, por ejemplo un type error, y no que nos mate el script. Tú puedes tener un fatal error, no todos, porque ya vimos que algunos no se pueden capturar porque dependen meramente del código PHP nativo. Entonces, pues con esta interfaz Thorable, ahora siguen siendo errores fatales, pero ahora se nos da la posibilidad de manejarlos, de capturarlos. Saludos.